Muy buenos días, queridos jóvenes. Esta semana nuevamente retomamos nuestra materia de investigación social referente al tema diseño cuasi experimental. Para ello vamos a tener una pequeña noción, una idea general de qué es lo que podemos entender por diseño cuasi experimental o cuasi experimentales. El término cuasi experimental, por lo que es un diseño casi alcanza el nivel experimental, o sea, el diseño cuasi experimental casi alcanza el nivel de un diseño experimental. El criterio que le falta para llegar a este nivel es que no existe ningún tipo de aleatorización, un tipo de aleatorización. Es decir, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y control. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el investigador quiere realizar una investigación, no elige al azar las personas o grupos al cual quiere realizar una investigación, sino más bien va abocado a ciertas características de determinados grupos para realizar su investigación. Entonces, normalmente se dan en las encuestas y en las entrevistas que van dirigidos a un determinado grupo de personas y quiere obtener cierta información. Por eso dice acá el término de cuasi experimental, que lo que le falta para este nivel es que no existe ningún tipo de aleatorización a la hora de buscar información o recabar datos. Este enfoque cuasi experimental, los diseños cuasi experimentales se fundamentan en el enfoque cuantitativo y el paradigma deductivo. Entonces, para ir ratificando, el enfoque utiliza el modo cuantitativo y también el paradigma deductivo para tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de un diseño o de un enfoque cuasi experimental. ¿Cuándo se aplica? Cuando el investigador no puede realizar un experimento verdadero debido a que no puede asignar aleatoriamente los participantes a las condiciones experimentales. También si hay barreras de tipo éticas y prácticas para realizar estudios experimentales verdaderos. Entonces, a la hora de realizar para poder recabar datos, va a utilizar ciertas maneras o ciertas metodologías que normalmente serán las encuestas, las entrevistas, y que luego va a tener un paradigma deductivo, y esto va a tener un enfoque cuantitativo. Entonces, de esta manera, entonces, va a seleccionar cierta característica del grupo a fin de poder recabar ciertos datos que está necesitando el investigador. Pasos de un experimento o cuasi experimento son: el primer paso, decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán ser excluidas excluidas en el experimento o cuasi experimento. Paso número 2, elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Desarrollar el instrumento o instrumentos
para medir las variables dependientes. Entonces, acá uno de los pasos fundamentales es manejar las variables independientes y las variables dependientes a la hora de poder recabar datos y luego utilizar el método deductivo a fin de tener una conclusión más cercana a lo que se había propuesto o se había trazado para la consecución de esos objetivos que plantea el investigador. El paso número 4, seleccionar una muestra de personas para el experimento, idealmente representativa de la población. Entonces, el paso número 4 es tener bien determinado la característica del grupo de personas al cual va a realizar el cuasi experimento o el experimento, y normalmente que está determinada dentro de esa población. Paso número 5, reclutar a los sujetos del experimento o cuasi experimento. Esto implica tener contacto con ellos, darle las explicaciones necesarias e indicarles el lugar, el día, la hora y con las personas con quien deben presentarse. Entonces, ya el paso número 5 es seleccionar ese grupo que hemos elegido o que hemos propuesto y determinarle el momento, el lugar y la hora con la persona con quien deba reunirse para poder realizar ese estudio o esa investigación. Paso número 6. Siempre es conveniente darles el máximo de facilidades para que acudan al experimento. O sea, buscar todos los mecanismos para que esa persona pueda acudir y pueda estar allí en el momento, en el día, en la hora establecida. Entonces, cerciorarse de que todos los detalles puedan ser tenidos en cuenta, a fin de que ese estudio pueda realizarse con la mayor practicidad. Paso número 7, seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para muestras, hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Entonces, en el paso número 7, vamos a seleccionar nuestro diseño cuasi experimental, que puede ser una entrevista, una encuesta, para muestras, hipótesis y objetivos, ya con las preguntas propiamente dicha, diseñada para poder tener ese trabajo posteriormente una conclusión. Paso número 8, planear cómo vamos a manejar a los sujetos que participen en el experimento. Es decir, elaborar una ruta crítica de qué van a hacer los sujetos desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran, paso a paso. Entonces, establecer una hoja de ruta, que es lo que ellos van a realizar o llevar a cabo desde el momento que son citados en el lugar establecido y también desde el momento que deban terminar o retirarse. Desde un inicio y un final van a tener en cuenta las actividades que cómo irán desarrollando o se irá planteando. Paso número 9. En el caso de experimentos verdaderos, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. En este punto tenemos las características del diseño cuasi experimental, un pequeño grado de manipulación de variables independientes, establece relaciones causales entre variables dependientes e independientes, suele desarrollarse en contextos naturales y no en laboratorios,
dificultad para controlar las condiciones de la medición y otras variables extrañas que pueden afectar el resultado. Entonces, aquí tenemos algunas de las características del diseño cuasi experimental, que normalmente el diseño cuasi experimental, los datos que queremos recabar o recolectar no se realizan en laboratorios, sino en contextos naturales. Tenemos aquí otras características del diseño cuasi experimental: grados de validez interna y externa, de nivel medio, imposible de aleatorización en la asignación de los sujetos a situaciones experimentales. No se puede garantizar la equivalencia inicial entre los grupos a comparar. Entonces, no es imposible el trabajo de una aleatorización, porque habíamos dicho que tenemos que tener ciertas características de grupo de personas a los cuales estamos queriendo precisar o recolectar datos. Entonces podría ser a un grupo de determinados jóvenes, a un grupo de personas de determinada edad o de la tercera edad, o a un grupo determinados que utilizan en una votación, que normalmente son las personas que van a votar. Entonces tiene que estar bien, no es una aleatorización, sino son dirigidos a ciertas características de personas o ciertas características de determinados grupos. Algunas ventajas del diseño cuasi experimental: provee una aproximación al experimento aleatorio cuando la aleatoriedad no es posible. Entonces, produce un acercamiento, un estimado de lo que realmente sería un experimento, que traería con certeza total de la investigación propiamente hecha. Entonces, hace una estimación, el cuasi experimento, una aproximación, una estimación de lo que se está investigando. Es versátil, como las pruebas aleatorias. Los cuasi experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel poblacional o de un programa. Entonces esto es modificable, es muy, como dice, es versátil. Puede medir ciertos resultados, ya sea a nivel poblacional o de ciertos programas. Cuando se diseñan, controlan y analizan apropiadamente los cuasi experimentos, pueden ofrecer una evidencia casi tan fuerte del impacto del programa como la de las pruebas aleatorias, y más fuerte que la mayoría de los estudios no experimentales. Entonces, podemos decir que las ventajas es que un experimento cuasi experimental, al realizar el procedimiento y llegar a una conclusión de lo que queremos obtener, nos llega a una estimación o una idea, una aproximación de lo que estábamos buscando. Y es bastante versátil, modificable, puede dirigirse a programas o también a un cierto nivel de la población. Algunas limitaciones de este experimento cuasi experimental. En el cuasi experimento, el grupo de tratamiento puede diferir del grupo de control en características que están correlacionadas con los resultados estudiados, distorsionando los resultados del impacto. Depende mucho de los métodos estadísticos multivariables. Es, por lo tanto,
sensible al uso de modelos estadísticos apropiados y al tratamiento correcto de los problemas de la estimación estadística. Entonces, será ese tema de los cuasi experimentos, es un tema muy sensible, dependerá de los métodos estadísticos, que el investigador pueda proponer, de tal manera que pueda tener ese resultado estimativo al cual está abocado a recolectar o a la obtención de ciertos datos. Entonces, esto es más o menos algunas limitaciones que podemos observar dentro del diseño cuasi experimental.